Hola amigas, bienvenidas a este nuevo video. Hoy les voy a enseñar a hacer esta hermosa batola que es muy sensual, muy coqueta y espero les saquen el máximo provecho. Las invito a que vean todo el tutorial y si alguna duda tienen, me lo hacen saber en los comentarios. Bueno amigas, hoy vamos a realizar una hermosa pijama en satín y le voy a dar la lista de los materiales. Aquí tenemos el sesgo licrado. Este es el sesgo licrado. 1,5 metros de sesgo licrado. Tenemos el encaje licrado. Ya es al gusto de ustedes. Yo por lo menos conseguí este. Tenemos la seda Spandex. Es esta. Estos son los moldes, los cuales yo los dejaré en la descripción. Es un molde muy sencillo, muy práctico y lo vamos a realizar. Yo sé que les va a encantar. Bueno, empecemos. Abrimos espacio, colocamos nuestros moldes allí y buscamos el hilo de la tela. Acuérdense que el hilo de la tela, este es el borde de la tela, por ese lado es que vamos a trabajar siempre, no se les olvide. Yo les voy a enseñar este modelo, ustedes ya si lo quieren hacer más largo o lo quieren hacer un poquito más corto o lo quieren hacer con abertura a los lados, eso ya depende del gusto de cada una. Este centro doble, colocamos un alfilercito ahí. Listo. Chicas, esta pijama queda hermosísima. Esto es una talla M. Aquí hacemos un piquetico que ya les explicaré para qué es. Esta es la parte de la parte inferior de nuestra batola en seda. Vamos a hacer nuestra parte posterior. Los moldes vienen con su respectivo aumento, así que por eso no se vayan a preocupar. Ustedes no hacen sino montar el molde sobre la tela. Aquí también hay que hacer un pequeño piquetico que ya les explicaré para qué es. Esta es nuestra parte posterior e inferior de nuestra hermosa pijama. Esta piecita es nuestro centro de la pechera. Ya les mostraré cómo nos queda la pijama. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar esto doble. Vamos a sacar nuestras hermosas copas. Buscamos el derecho de nuestro encaje, igualamos las moras. Tenemos que igualar las moritas para que nos queden bien. Y ir acomodando nuestro moldecito. Tenemos que ir acomodando que nos queden las moritas así, de esta manera. Colocamos nuestro alfiler. Esta pieza la sacamos doble. Ahora sacamos las tiras de nuestra pijama. También tenemos que igualar las moritas para que nos quede bien preciosa.
como pueden observar. Cosemos por los lados nuestro centro de pechera. Cerramos nuestra pinza en nuestras copas. Igualamos bien y cerramos, y nos tiene que sobrar una parte. Eso lo podemos hacer en un zigzag menudito o en una puntada recta. Como pueden observar, mire cómo quedan las copas. Ahora montamos la pechera, le montamos sobre la pechera el borde del escote de nuestras copas, como pueden observar. Y cosemos en un zigzag número 3. Ahí ya nos quedan nuestras copas formadas con la pechera. ¿Se acuerdan que yo les dije que hicieran una muesquita esa muesquita de ahí, abrimos nuestra prenda y vamos a hacer un pequeño zurcido de muesca a muesca, o sea, de la marquita hasta la otra marquita, ahí zurcimos un poquito nomás. Hacemos una puntadita floja para que podamos zurcir. Ya le pasamos la hebra, entonces empezamos a zurcir. Tratando de que el zurcido nos quede parejito, que no nos quede, que no nos vaya a quedar más recogido en un lado que en el otro, pues eso lo tenemos que ir haciendo pausadamente. Ahora montamos nuestras copas. Igualamos, vamos igualando que nos dé casi la misma distancia de la copa sobre lo que tenemos en nuestra parte inferior de nuestra batola. Colocamos el alfiler. Vamos acomodando y cosemos a 1 centímetro. De esa manera nos debe quedar. Ahora cerramos los cerramos los costados. Si ustedes le quieren dejar abertura, lo pueden hacer. Si no, pues lo cierran hasta bien abajo. Hacemos lo mismo en el otro lado.
y vamos a unir las tiras. Ustedes debemos de unir las tiras desde el escote por donde están las moras, yéndonos hacia la sisa de la manera que estoy colocándoles ahí. Y se hace en un zigzag menudito también, un zigzag número 3. Como pueden observar, mire cómo queda la tirita bien bonita. Y así hacemos el otro lado. Y ya pueden observar cómo va quedando de bonita nuestra pijama. Cortamos todas las tiritas, las hebritas de hilo que tengamos en exceso. Ahora vamos a colocar nuestro sesgo licrado. Como pueden observar, vamos a empezar desde la punta de nuestra tira en encaje. Ahí podemos cortar un poquito, emparejar para poder que nuestro sesgo licrado quede bien colocado. Dejamos 1 centímetro o 1,5 centímetros cuando vamos a empezar. Voy a enseñarles un tipcito para que puedan pegar el sesgo licrado. Ustedes deben de medir desde donde entra la aguja hacia el borde de la máquina lo que mida. Son 8 centímetros más o menos. De esos 8 centímetros, miden la mitad. De la mitad, vuelven y miden otra mitad. O sea, cuando midan la mitad les daría 1/4 y de donde les dé el cuarto hacia abajo miden la otra mitad, o sería 1/8. Y esa es la manera que van a utilizar para pegar el sesgo. Van a empezar hasta la cuarta y estiran hasta la octava. Miden hasta la cuarta y de ahí estiran a octava. Y así sucesivamente, y les va dando un estire y no les va a quedar demasiado surcido el sesgo.
En el otro lado hacen lo mismo, dejan 1 centímetro, centímetro y medio para hacer una argollita ahí, para colocar un circulito. Para colocar la tira el resto de la tira que nos hace falta. Necesitamos 2 tiras de 38 centímetros de largo para nuestra pijama. Pues como no tenemos tira pitillo y no tenía tira de brasier, con el mismo sesgo la podemos hacer. Ahí utilizamos 2 ochos, 2 círculos, como pueden observar. ¿Se acuerdan en la parte de la espalda que también se hicieron 2 muesquitas? Esa es para pegar nuestra tira. Si ustedes quieren, le colocan un moñito en la pechera, le pueden colocar moñitos en donde están las uniones de la tira con la copa. Para hacer el dobladillo en la parte inferior, pasamos una hebra por todo alrededor. Y después doblamos a medio centímetro y volvemos y doblamos y nos queda un dobladillo de 1 centímetro y nos queda muy bonito.
Bueno, amigas, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. Las invito a que estén pendientes, ya que próximamente estaré subiendo más modelos de pijamas en satín. Que tengan un excelente día. Bye.